La tristeza de la soledad o la gloria del individualismo. Dice la historia que luego de derrotar a Satanás y sus demonios amantes en la gran batalla de Armagedón, fue entonces, cuando finalmente todos los mortales nos integraríamos en un todo, único y abstracto, formando parte de la conciencia cósmica, en la gran armonía universal, no más dolor, tristeza, soledad, odio y rencor, no más malos recuerdos y experiencias amargas, había llegado el momento de que todos seamos uno. Todo parecía encaminarse a este logro capital, pero en ese crucial momento, hubo uno de entre todos los mortales, que se rehusó a la integración absoluta, y concentró todo su poder, asimilando la mitad de todas las almas, y del poder de la conciencia universal, obteniendo de esta forma un poder sin precedentes. Su nombre era Caín, el individualista original, el egoísta original, el ambicioso original, el competitivo original. Este evento provocó un suceso crítico, que derivó en el establecimiento de una existencia binaria y antagónica, mientras la mitad se integraban a la armonía del único, la otra mitad se aferraba a su individualidad, y esto motivó una guerra sin precedentes en el cosmos, y acontecimientos secuenciales caóticos. Los individualistas contra los integracionistas. Pero la verdad, esta historia tenía sus orígenes eones antes. Dice el relato, que cuando el caos del universo comenzó a organizarse y adquirir con ello una conciencia primitiva, pero esta parecía presentar una dualidad existencial antagónica, básicamente era una parte batallando contra la otra, en tenaz confrontación, se dice que dos entidades cósmicas surgieron de esta pugna, que derivó en la separación de ambos componentes, el uno era Caín, padre de la guerra y la conquista, el otro era Jesús, amante de la paz y la armonía. Tanto el uno como el otro querían incidir sobre el otro, en una influencia dominante que rija totalmente este absoluto, y de esta manera, cada uno sostuvo sus virtudes como respaldo a sus argumentos. Jesús presentó su esquema de la armonía y el equilibrio eterno. Caín por su parte presentó su propuesta de la competitividad y el individualismo. Ambos diseños mantuvieron una rivalidad cósmica absolutamente antagónica en la esencial naturaleza del cosmos. Según Jesús se existía para cumplir un destino, seguir la dirección trazada. Por su parte Caín sostenía que se nacía con un fin, competir, y que estábamos predispuestos para crecer a partir de nuestros esfuerzos individuales, y la necesidad de ganar para establecernos sobre el cosmos. Y así de esta manera, cada uno condujo a los suyos a seguir su doctrina. Sin embargo, llegó el momento ineludible, ya no se podía suscitar una existencia binaria y disociada entre ambas fuerzas, solo podía quedar un diseño, así que ambas debían integrarse para dar paso a la existencia terrenal física, y tanto Caín como Jesús debían convencer a las almas de que su diseño era el mejor. Jesús prometió la armonía del equilibrio, equitativo e igualitario, sin ambiciones, sin motivaciones egoístas, existiríamos todos en paz, todos iguales, eternos, indiferentes y conformes de esto, siguiendo la ruta trazada y cumpliendo un destino preestablecido, todos con la misma participación y rol, estándares, integrando un todo, sin sufrimiento, soledad, dolor y tristeza, sin odio y rencor. Solo paz y armonía para todos por igual, siempre la misma jornada rutinaria, eternamente. Por su parte Caín propuso un sistema de existencia dramático y apasionante, intenso, con sensaciones variadas, con sentimientos múltiples, con alegrías y tristezas, con victorias y derrotas, con sentimientos y emociones intensas, pero ligadas a una existencia temporal, nada indiferentes, de riquezas, bienes y bellezas efímeras, en el que habría momentos de euforia desenfrenada, histeria desatada, pero también momentos de tristeza y dolor extremos, habría júbilo, pero también tormento. Ambos Caín y Jesús, pasión e indiferencia, convocaron a votación, y en ella se impuso por mayoría, ganó Caín. Con esto Caín impondría su diseño absolutamente terrenal y efímero. Era preferible una vida temporal, con muchas y variadas emociones y sensaciones, que una eternidad de indiferencia total. Las almas así lo habían decidido. Para ello Caín debía de nacer antes, y así Caín surgió del primitivo mundo hostil, e hizo su parte y enrumbó el mundo orientado a su propuesta, y así surgió el mundo y la historia, desde un entorno hostil e inhóspito, dando paso a la dramática, cruel, cruda y apasionante vida terrenal efímera, y así el mundo surgió del egoísmo, la individualidad, la competitividad y la ambición. Por milenios el mundo y los mortales marcharon solos, cada uno por su lado, labrando su propio destino, obteniendo durante el proceso conocimientos esenciales para comprender el universo rodeante, y adquiriendo fortalezas necesarias para imponerse al mundo, a través de la eterna autosuperación, creciendo eternamente.
Tiempo luego Jesús también nacería, y luego este promovería en los mortales, que el sistema de Caín permitía que solo unos pocos disfruten del mundo, y que la mayoría sufría a consecuencia. Él señaló que el diseño de Caín era el culpable de todo el odio, la pobreza, la tristeza, la soledad y el sufrimiento del mundo, y así Jesús convenció que su propuesta igualitaria, pacífica, armoniosa y eterna, era el camino a seguir. Y así cedieron los hombres. Las iniciativas de dominio imperiales de Caín perdieron fuerzas. Por su parte el dogma de Jesús se fortalecía, y se imponía. Por 2 milenios Jesús se impuso, y Caín fue olvidado. Sin embargo, luego de su reforma, el mundo cayó en una gran crisis. Las ciencias fueron perseguidas, la iglesia ganó demasiado poder, y una era de oscurantismo sofocante comenzó. Luego de siglos de persecución y guerras religiosas, Occidente se tambaleaba, revoluciones estallaron, y el mundo se volvía a enrumbar al egoísmo, la ambición, el individualismo y la competitividad. Jesús perdía fuerza, y Caín resurgía con ímpetu de nuevas conquistas. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial preparaban el camino para el retorno de Caín, con nuevos ríos renovados. La conquista de un nuevo mundo y la fundación de un nuevo gran imperio conquistador, posibilitaban el retorno de un Caín, más fuerte y renovado. El capitalismo se consolidó como el dogma más sólido, fuerte y poderoso del planeta. Sin embargo, las intrigas de algunos derivaron en 2 conflictos bélicos de alcances totales. El mundo se tambaleaba sin rumbo, pero con la victoria de los Estados Unidos, el regreso y triunfo de Caín ya era un hecho. El capitalismo había surgido para imponerse y encaminar al mundo en un nuevo orden. La escuela del igualitarismo de Jesús se convirtió en el socialismo, capitalismo y socialismo, Caín y Jesús, cara a cara, una vez más en la guerra que decidiría el destino del mundo. La llamada Guerra Fría fue el conflicto final. Sin embargo, el ímpetu de los ambiciosos, individualistas, egoístas y competitivos, elevaba notablemente el estatus y el poder de los occidentales, y esto conllevó a la derrota de los orientales, igualitarios totales, el fracaso del socialismo. Caín ganó finalmente la batalla, y por ende el mundo seguiría el camino de la globalización, el consumismo, y el triunfo total del capitalismo. La ambición derrotó al conformismo. No puedes alterar, ni desconocer la historia, pues el individualismo eleva el estatus y el estilo de vida de la gente, fortaleciendo de esta manera a la sociedad. Un mundo edificado por los fuertes, será un mundo más fuerte. Concentrar el poder del egoísmo, la ambición, el individualismo y la competitividad en la sociedad, crea un poder que abruma con creces la sociedad de los conformistas igualitarios, sin iniciativas y sin motivaciones, indiferentes, sin identidad individual propia y asfixiados, sofoca el socialismo a sus hijos. Así Caín gana, Caín rige. En definitiva, ¿qué es lo que tú ves? La tristeza de la soledad, o la gloria del individualismo. Pues Estados Unidos y nosotros los occidentales surgimos así, y de esta manera, desde el antiguo Egipto con el dios Set matando a su hermano el dios Osiris, desde la Roma imperial donde el cofundador Remo mató a su hermano Rómulo, y desde la Biblia de los hebreos Caín matando a Abel. Fue esa nuestra identidad y naturaleza innata. Mira la historia, y cuando estuvo Caín al mando, Occidente siempre dominó. El capitalismo y la selección natural son los dogmas de Caín, occidentales y dominantes. Dicho todo esto, finalmente, una de las preguntas y enigmas más grandes de la historia, al fin tiene solución, el gran acertijo sin respuesta: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? La gran respuesta es, ambos. ¿Cómo? Pues ambos alternan sus principios, según se dé el caso, es decir, el suceso, la creación, como el proceso, la evolución. Ambos son absolutamente viables por igual. Se puede decir que todo evolucionó, pero que debió haber un momento donde fue creado todo, sí, pero uno también diría, ¿y de dónde surgió ese creador? Y esto tendría una historia, un proceso, una evolución, antecedentes antes del suceso, la creación. Este antecedente está en la misma Biblia. Dice que el orden surgió del caos, pero de hecho Dios también debió de surgir del caos, por lógica, ya que Dios es el orden, pero antes de ser Dios, debió de ser caos por principio lógico. Siempre antes de crear algo, todas las ideas están mezcladas y confusas. El arquitecto, el ingeniero y el constructor deben poner las cosas en orden. Antes de iniciar algo, todo orden emerge del caos originalmente por principio. Es por ello que Dios debió sufrir este proceso de evolución. Antes de ser todopoderoso, debió de ser todo caos por lógica. Como el ingeniero y arquitecto surgió de un proceso, sin evolución no puede haber creación. El hombre no partió sabiéndolo todo, partió de la absoluta ignorancia, y ya luego se hizo de conocimientos que lo hizo más poderoso y dominante. Así de esta manera las cosas simplemente son lo que son.
Como manifesté en mi documental, en el que presenté los antecedentes de Dios, aún así, Caín tiene algo sobre Lilith, Adán, Eva, Lucifer, e incluso Dios, al no ser único, tenía la necesidad de destacar, cosa que no tenían las creaciones únicas originales, ni tampoco el creador, único. La existencia de un competidor hace que te superes para destacar y para sobrevivir. Entonces, la clave de toda nuestra historia y la del capitalismo es la necesidad de destacar para prosperar. Esta fuerza vital te impulsa a superar todas las barreras y a conquistar lo imposible. Dios no tiene esta motivación especial. Ser perfecto no es ser mejor. Lo que da el estatus de ser mejor es el hecho de ganarle a otros iguales. Dos seres perfectos como saber quién es mejor, pero si compiten, uno se verá obligado a destacar para vencer al otro, y con ello, se superará a sí mismo, y ahí sí que será superior al otro, más perezoso, no por gracia, sino por obra. Y es que Caín representa la virtud ganada por obra, la evolución, la selección natural, el capitalismo. Por su parte Jesús representa la virtud otorgada por gracia, la creación y el idealismo armonioso. Conquista o armonía, tú interprétalo. Jesús representa el universo en eterna armonía, y Caín el universo basado en la eterna conquista, ambición y conformismo, los dos aspectos de la dualidad existencial y de la realidad binaria y antagónica. Hombre-mujer, Caín-Jesús, guerrero ambicioso, idealista conformista, están destinados a confrontarse eternamente, pero ¿cuál es el orden y cuál es el caos? Esto es muy relativo y muy circunstancial.